El presente equipo está conformado por los docentes en formación: Irene Briceño Mora, Perla Saray García Correa, Carlos Raúl García García, Ana Karen Lara Casiano. En el presente trabajo abordaremos el análisis de programas de estudio y libros de texto, centrándonos en el primer grado de educación primaria, hablando específicamente de la materia de matemáticas y dando los inicios de la introducción del álgebra en los educandos. Dinero, maquinación, álgebra: los tres monstruos de la civilización actual. Analogía perfecta. Simon Weil. En el presente reporte se analizará de forma precisa la influencia y los alcances del álgebra como instrumento de modelización matemática, dentro de los planes y programas de estudio que rigen actualmente la educación primaria, así como los libros de texto tanto del alumno como del maestro. Se pondrá central interés en el primer grado de educación primaria, poniendo énfasis en el Plan de Estudios 2018, Aprendizajes clave para la educación integral, al igual que el libro de matemáticas, tanto para el alumno como para el maestro. A partir de estos insumos será posible correlacionar los aprendizajes esperados y los contenidos matemáticos directamente con el desarrollo del razonamiento y pensamiento algebraicos, como una generalización de la matemática básica, pues como bien afirman Godino y Font, la generalización se aplica a todas las situaciones que se puedan modalizar en términos matemáticos, por lo que el lenguaje algebraico está presente en mayor o menor grado como herramienta de trabajo en todas las ramas de las matemáticas. A partir de dicho análisis, se obtendrán con precisión las relaciones que tienen los aprendizajes esperados y sobre todo los temas o contenidos abordados en el libro de texto del grado en cuestión, con el aprendizaje y desarrollo del pensamiento algebraico. Se organizará la información a través de tablas y se consolidarán argumentos que sustenten estas posturas, así como algunos datos importantes. Finalmente, se precisarán algunas conclusiones en las que serán explícitas las ideas o argumentos a los que se llega a partir del análisis anterior, haciendo explícita la importancia y sobre todo la conceptualización del pensamiento algebraico desde los primeros niveles de educación, como herramienta indispensable para el logro de habilidades, destrezas y actitudes que permitan darle una nueva visión a la enseñanza y aprendizaje de la matemática elemental. El pensamiento algebraico implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. Comenzando con el análisis del libro del texto en el bloque 1, la intención de este libro es brindar oportunidades para que los estudiantes se acerquen al pensamiento matemático y lo desarrollen de manera estimulante, organizada, colaborativa y cercana a su contexto. El libro se divide en 3 bloques y cada bloque tiene trayectos orientados a desarrollar un aprendizaje matemático. Para fomentar y desarrollar este aprendizaje se presentan temas en cada trayecto y estos varían en cantidad. El trayecto 1 está orientado en primer lugar a hacer un diagnóstico para los niños en cuanto a los conocimientos que tienen sobre números. Se trabajan estos principios de manera llamativa para que el alumno, por medio de la organización, pueda realizar conteos y partir de estos a procedimientos propios. Los temas y actividades guían al alumno a introducirse en prácticas de razonamiento algebraico, en primer lugar por medio de igualaciones, elemento clave del álgebra. Godino y Font en 2003 definen una igualdad en la siguiente forma, con el signo de igual, que indica que lo que se encuentra a la izquierda de este signo, primer miembro de la igualdad, y lo que se encuentra a la derecha de este signo, llamado segundo miembro de la igualdad, son dos maneras de designar al mismo objeto. El trayecto 3 no se limita a brindar solo un primer acercamiento con igualdades, ya que conforme se avanza en el desarrollo de los temas, se integran elementos nuevos como las variables. Tanto las ecuaciones como las identidades se comienzan a ver desde este trayecto, pues los temas y actividades que se presentan tienen el propósito de continuar con el estudio de números, pero ahora se abordan problemas de suma y resta,
con el significado de agregar o quitar buscando la cantidad, es decir, buscar lo que a una cantidad le falta para llegar a otra. El trayecto 4 se trabaja con la recolección de datos y el uso e introducción del álgebra se da al usar la igualación y comparación para conocer el total de datos y los resultados que se obtienen. Estas actividades se dan en un entorno de interacción entre los niños, mismas que los hacen divertirse mientras aprenden sobre una herramienta de suma importancia en su vida académica y social. De aquí pasamos al trayecto 7, donde se abordan temas de longitudes. El alumno debe explorar, comparar e igualar en diferentes actividades estas longitudes, y esto se lleva a cabo de manera interactiva. Las actividades de este trayecto traen consigo el desarrollo de capacidades como la visión espacial, y referente al álgebra se puede destacar la capacidad de hacer igualaciones para saber qué longitudes son acordes a las demás. El trayecto 8 se orienta a recapitular trayectos que se revisaron con anterioridad, mismos que se encargan de apoyar el cálculo mental y los conteos. Las actividades se trabajan mediante series numéricas por medio de representaciones, dibujos o símbolos. De igual forma se realizan agrupaciones, pero ahora de una forma más formal, utilizando los símbolos de más y menos. Este trayecto comienza a crear un pensamiento matemático más formal, pues respecto al álgebra los signos representan bastante, pues son utilizados como una herramienta para facilitar la resolución de problemas, y en este trayecto no son la excepción. Continuamos con el bloque 2. Dentro de los hallazgos encontrados, se logra identificar que solo 5 de 10 trayectos pertenecientes a este bloque comparten una estrecha relación con el desarrollo de un pensamiento matemático algebraico, en términos de que estos brindan un acercamiento más formal a esta disciplina, los cuales son trayecto 3 hasta 50, trayecto 5, experimentar con la capacidad, trayecto 6, otra vez 50, trayecto 8, organización de datos, trayecto 9, hasta 100. Cada uno de los trayectos unifica ideas para que de esta manera conjunta se potencialice un pensamiento que conlleve al educando a la adquisición de un saber próximo al algebraico. Trayecto 3. En el trayecto 3, uno de los principales objetivos es que los estudiantes vayan construyendo estrategias de conteo cada vez más complejas y variadas. Este trabajo es fundamental para el desarrollo del pensamiento matemático, pues espera que los alumnos comiencen a describir, reproducir, extender y crear nuevos patrones. Trayecto 5. En el trayecto 5 se espera que los alumnos comparen, ordenen y clasifiquen recipientes de acuerdo con su capacidad, de tal manera que haga uso de un pensamiento crítico y reflexivo para generar conclusiones y llegar a la respuesta. Trayecto 6. Se resolverán problemas de suma y resta de diversos tipos, reunir dos cantidades, agregar o quitar una cantidad y comparar cantidades. El propósito no es que los alumnos trabajen con el algoritmo convencional para sumar o restar, sino que se espera que resuelvan estos problemas con procedimientos propios, no convencionales. Trayecto 8. Se profundiza en el análisis de los datos recopilados para responder a una pregunta dada, estimulando así un pensamiento meramente crítico.
Trayecto 9. En este último se introducen los números hasta 100. Se continúa con el trabajo iniciado en el trayecto 3. Respecto de las estrategias numéricas, se trata de que descompongan números en sumandos y utilicen conocimientos sobre la estructura del sistema decimal para sumar y restar cantidades hasta 100. El bloque 2 se encuentra centrado en estimular un pensamiento crítico y reflexivo por parte de los alumnos, ya que a través de las actividades manejadas se busca que el educando desarrolle ciertas habilidades para adentrarse en un pensamiento matemático. En este bloque, la mayoría de las actividades permiten estimular el razonamiento intelectual, practicar la toma de decisiones pertinentes, potencializar el aprendizaje, idear distintos métodos de solución, todo a través del planteamiento y la resolución de problemas. El bloque 3. En el bloque 3 se trabaja dentro del trayecto 1, continuar con los números hasta el 100, y estos se agrupan en decenas y unidades para comprender un sistema decimal. De igual forma se empieza a trabajar con la recta numérica, cuyo nivel de abstracción es mayor a los materiales que se venían trabajando con anterioridad, como las tiras de medidas. En el trayecto 2 se abordan temas referentes a la balanza. La balanza representa una ecuación algebraica, ya que los elementos son enteros y no se pueden dividir o ser manipulados. Las balanzas representan una oportunidad para fomentar habilidades algebraicas por medio de la utilización de elementos como variables, igualdades y ecuaciones para saber aproximaciones de la masa de cada elemento. En el trayecto 3 se trabaja de manera práctica y divertida para los niños, pues para reforzar el proceso de adición y sustracción en los niños, se trabaja dentro del trayecto 4 enfocarse solo en estrategias de suma y resta. Esto mediante recursos gráficos que hacen que una suma y resta sea atractiva para los niños. Ellos desarrollan estrategias de suma mediante la descomposición de números por medio de la recta numérica. En el trayecto 6 se continúa el trabajo con intermediarios, ya sea para comparar longitudes de objetos que no pueden juntarse o no se encuentran en forma rectilínea. En suma, este trayecto apunta a que los alumnos consoliden la conservación de la longitud, que es un principio fundamental de la medición. El trayecto 9 pretende que los estudiantes utilicen conocimientos aprendidos a lo largo del ciclo escolar. Las actividades promueven el uso de la creatividad y estrategias numéricas, geométricas, métricas y de recolección y análisis de datos. El proceso y los resultados de este trayecto podrán ser usados como parte de la evaluación formativa y sumativa. Así, a partir del análisis elaborado, se puede obtener que el álgebra posee una estrecha relación con los planteamientos de problemas trabajados. En este caso, enfatizando en los inicios de escolarización, debido a que los alumnos de primer grado comienzan a fomentar su razonamiento algebraico a través del desglose de distintas actividades elaboradas que conllevan de por medio el desarrollo de habilidades, la creación de distintos métodos de solución y la potencialización de un pensamiento más crítico y reflexivo. Cabe mencionar que esto será posible siempre y cuando la enseñanza mantenga un enfoque constructivista, donde el alumno pueda reflexionar durante el desarrollo de sus actividades y mantenga una atención oportuna ante su realización.
Para continuar, tenemos el plan de estudio de aprendizajes clave para la educación integral, el cual corresponde al plan de estudios 2017, y en él se encuentran los aprendizajes que deben lograr los alumnos de educación primaria. Por otra parte, también se encuentra el mapa curricular con la distribución de asignaturas, áreas y horas lectivas asignadas a cada espacio curricular, así como también los programas de estudio organizados por componente curricular y por grado escolar. En primer grado, en el campo de formación académica y pensamiento matemático, se trabaja con la construcción de conocimientos en relación a los conceptos de número, figuras y cuerpos geométricos, medida de magnitudes y estadística. En la educación básica, este campo de formación académica abarca la resolución de problemas que requieren el uso de conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. Asimismo, mediante trabajo individual y colaborativo en las actividades en clase, se busca que los estudiantes utilicen el pensamiento matemático al formular explicaciones, aplicar métodos, poner en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particularización, pero sobre todo, al afrontar la resolución de un problema hasta entonces desconocido para ellos. Dentro de los aprendizajes esperados que fomentan el desarrollo del pensamiento matemático y algebraico están los siguientes. En el eje de número, álgebra y variación encontramos los aprendizajes esperados de lee, escribe y ordena números naturales hasta 100, resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 100, calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra y de múltiplos de 10. En el eje de forma, espacio y medida, encontramos los aprendizajes esperados de estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades directamente, y en el caso de las longitudes también con un intermediario. Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales del tiempo, día, semana y mes. Y por último, en el eje de análisis de datos, tenemos el aprendizaje esperado de recolecta datos y hace registros personales. Dentro de los aprendizajes esperados que se ubican en el eje de número, álgebra y variación, existe una serie de actividades y problemas que giran en torno a los primeros 10 números y que incluye el conteo, la lectura y escritura y la descomposición de la decena. Su propósito de estas actividades es fomentar un trabajo profundo con la decena, la cual se puede abordar de distintas maneras para contribuir y establecer relaciones numéricas que fortalezcan la concepción de lo que es el número. Las operaciones de suma y resta se encuentran inicialmente vinculadas con el conteo. Por ejemplo, al añadir o quitar elementos a una colección o al comparar dos colecciones, los estudiantes pueden contar uno a uno todos los elementos o bien pueden seguir contando de forma ascendente o descendente sin tener que sumar o restar. Estas operaciones se van construyendo a través de actividades en las que se desarrollan estrategias para el cálculo, diferentes a las del conteo uno a uno. Es así como se construyen estrategias relacionadas con la estructura del sistema decimal y con el valor posicional. Como se puede observar, los problemas y actividades son de diversos tipos. En algunos casos son exploratorios e invitan a los estudiantes a realizar actividades, observar y registrar sus resultados para que posteriormente puedan compartirlos con el resto de su grupo. Tal como lo menciona Araya 2007, a través de este tipo de actividades se puede lograr guiar progresivamente a los estudiantes para que hagan observaciones particulares de su contexto y desde este acercamiento se trabaja con aspectos como el conteo, la serie numérica, el valor posicional y el cálculo. Por otro lado, dentro del eje de forma y espacio y medida se encuentran los aprendizajes en donde los alumnos pueden tener la oportunidad de comparar y ordenar objetos de acuerdo con su longitud, capacidad o peso, y estimar cuál de dos o más objetos es más grande. El trabajar con magnitudes y medidas ayuda a que los alumnos tengan un conocimiento sólido de las distintas magnitudes. Los prepara para que en grados posteriores aprendan a medir con unidades, hacer conversiones de unidades e interpretar los instrumentos comerciales de medición, como la cinta métrica o las básculas.
Por ello, Rockwell 2016 afirma que este trabajo también es importante porque la enseñanza de otros temas como fracciones, proporcionalidad, números naturales o decimales se apoya directamente en las magnitudes. Y por último, en el eje de análisis de datos está el aprendizaje que facilita la recolección de datos por parte de los estudiantes, generándoles más posibilidades de tomar decisiones acerca de cómo realizar este proceso. En este grado, la recolección se presenta bastante guiada. Primero contestan una pregunta de manera individual y después reúnen la información de todo grupo en una tabla. Como reflexión podemos decir que la información del maestro debe contemplar la comunicación y construcción de nociones, procesos y significados algebraicos, descubriendo su función central en la actividad matemática. Solo así serán los maestros capaces de desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo de distintos niveles. Por ello, la importancia de que se trabajen actividades que impliquen hacer uso del pensamiento algebraico desde los primeros ciclos de educación primaria. Por otro lado, es necesario que los maestros tengan una visión del álgebra escolar más amplia que la que resulta de las generalizaciones aritméticas y el manejo de expresiones literales. Conclusiones. De esta manera se puede concluir que implementar y trabajar álgebra en la educación primaria es de suma importancia, ya que contribuirá a desarrollar un pensamiento más crítico y reflexivo en el alumno. Cabe mencionar que no se trata de inculcarla de manera directa, sino que a través del tiempo el alumno se vaya convirtiendo en partícipe activo en su aprendizaje y comience a aplicarla poco a poco, por lo que la utilización del libro de texto es una herramienta útil que aportará en gran medida, ya que, como se ha analizado, contiene varias actividades que propician tanto el desarrollo del pensamiento matemático, así como la introducción de aspectos algebraicos. Por lo que desarrollar el razonamiento algebraico es fundamental desde edades tempranas, para que con el paso del tiempo los estudiantes vayan adquiriendo esa capacidad que les permita centrarse a la generalización, simbolización y el cálculo, de tal manera que se logre estimular el razonamiento, lo que va a ofrecer una herramienta para fortalecer algunas otras competencias, como lo es la adquisición de un pensamiento más crítico, la toma de decisiones pertinentes, la potencialización del aprendizaje a un mayor nivel y, por supuesto, la resolución de problemas de manera más generalizada, así como idear nuevos métodos de solución y, en algunos casos, obtener una respuesta con mayor facilidad y menor tiempo. Así, cuando el alumno se involucra en los aspectos algebraicos y los aplica en la resolución de problemas matemáticos, potencializa sus habilidades y se involucra de manera más comprensiva en el tratamiento de estos aspectos, de tal manera que a través del transcurso de su educación puede ir fortaleciendo todos sus aprendizajes de manera general y de este modo encuentra una relación congruente entre todos aquellos para aprender significativamente. Todo a través de la práctica continua de ejercicios que propicien un pensamiento matemático. El álgebra es un nuevo enfoque de estudio en la matemática básica. Representa una de las herramientas con mayor importancia en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas actuales, y sobre todo en los nuevos objetivos planteados para la educación básica, especialmente hablando de la educación primaria. Sin lugar a duda, el álgebra demuestra estar presente en los contenidos matemáticos desde el primer ciclo de educación primaria, esencialmente hablando del primer grado. Sin embargo, esta cobra mayor relevancia si es trasladada a la cotidianidad y a la vida diaria de todos y cada uno de los educandos. La modelización algebraica en la educación primaria representa un gran avance en cuanto a técnicas y evolución de las matemáticas se refiere. Implica, entre muchos aspectos, reorientar la visión y práctica educativas de los docentes en servicio y en formación. Llevar a la inmersión de una práctica docente más novedosa y estructurada.
hacer pequeñas modificaciones estructurales a los planes y programas de estudio y la implementación de un nuevo modelo educacional en la preparación de los futuros docentes. Todos estos aspectos son reconocidos como principales modificaciones y orientaciones hacia una práctica innovadora en cuanto al área de la matemática se refiere. El álgebra ya forma parte de la enseñanza de la matemática básica, y desde el primer grado de primaria, como bien se ha observado en el desarrollo del reporte actual, su enseñanza se puede ir trabajando, construyendo y sobre todo significando desde los inicios de la educación a partir de elementos básicos, con los que cuenta como por ejemplo el estudio de los símbolos, las variables, los íconos, las literales, las potencias y sobre todo las expresiones algebraicas. A partir del análisis anterior, se precisa que la carga de trabajo recae en los principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos, como meros constructores de su aprendizaje, quienes son guiados por este nuevo enfoque de la educación llamado constructivismo. Por ende, se debe mirar hacia nuevos horizontes que lleven hacia el cambio oportuno, la reflexión de la práctica y la actualización constante, al estar inmersos en una sociedad caracterizada por el cambio y la incertidumbre. Finalmente concluyó en que es importante que desde la primaria se sienten las bases del álgebra en los educandos, para que sean capaces de atribuir aprendizajes significativos, y para ello se requiere tener maestros comprometidos y sobre todo preparados en este campo de estudio, por lo que reconozco que mi formación y preparación como profesional de la educación serán las herramientas que en un futuro sienten las bases de la formación de alumnos con habilidades, con actitudes y aptitudes en pro del aprendizaje significativo, y que finalmente construyan mentes capaces de pensar y razonar algebraicamente. En conclusión, mediante este trabajo pudimos observar y analizar la importancia del álgebra en la educación primaria, mediante generalizaciones, ya que es hasta la educación secundaria donde se presenta de manera formal esta disciplina. Sin embargo, pudimos observar que muchos temas en el primer grado están muy relacionados con el álgebra, siendo algo muy importante y útil, pues el primer acercamiento se da de manera adecuada mediante modalidades de trabajo prácticas, divertidas y atractivas para los niños, quienes quizás no entienden que trabajan con álgebra, pero en ello se desarrollan nociones algebraicas y lo más importante en su pensamiento algebraico, pues poco a poco van adquiriendo habilidades que posteriormente utilizarán y formalizarán para tener más y mejores herramientas al resolver un problema. En el plan de estudio representa una guía para impartir conocimientos matemáticos, y este nos brinda sugerencias que se pueden adecuar a nuestra práctica en un futuro. Sin embargo, es importante que no nos quedemos limitados en esto, sino que lo tomemos solo como base y mediante experiencias, sobre todo conocimientos, preparación y actualizaciones, aportemos a esta guía un sustento práctico superior, orientándonos no solo de lo planteado aquí y con los procedimientos que se explican. Con los diferentes análisis realizados en libros de texto y plan de estudios, podemos concluir que el álgebra es una herramienta importante dentro de la matemática, debido a que es una de las mejores maneras en las que se puede llegar a construir avanzadamente desde los primeros grados en la educación, con la necesidad de que los profesores lleguen a tener una visión más ampliada sobre las sucesiones y las expresiones literales, por lo cual el lenguaje algebraico tiene que estar presente en los menores niveles y mayores niveles de la educación, ya que es una de las herramientas más importantes en el área de las matemáticas. Esta concepción ampliada del álgebra como instrumento de modelización matemática es la que se puede y debe ir construyendo de manera progresiva desde los primeros niveles educativos. Es por ello que la formación del maestro debe contemplar la comunicación y construcción de nociones, procesos y significados algebraicos, descubriendo su función central en la actividad matemática. Solo así los maestros serán capaces de desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo de los distintos niveles de educación primaria. Finalmente tenemos el apartado de referencias, el cual sustenta nuestras diferentes búsquedas para encontrar dicha información sustentada a partir de autores revisados en el curso de álgebra. Agradecemos su atención. Esto sería todo.